Muy buenos días, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos, nos da mucho gusto tenerlos en este webinar de este martes 24 de junio y comenzamos. De nuevo los saludo, mi nombre es Gabriela González, yo estoy encargada del área de administración y ventas y les comentamos con gran agrado que al final del webinar hay una sorpresa para todos ustedes, por lo que les recomendamos quédense hasta el final, contesten la encuesta final y van a recibir esta sorpresa, no se van a arrepentir. Muy bien, para todos aquellos que no nos conocen todavía, nosotros somos Evorit, administradores de proyectos, y dentro de nuestra misión, bueno, es hacer que su organización sea más exitosa a través de la generación de estructuras y procesos de consultoría, pero que, bueno, utilizando la innovación, ¿en qué? En el tema que les acabo de decir, en la administración de proyectos. ¿Para qué? Bueno, hay que generar resultados para que el impacto que ustedes desean se logre. Dentro de los servicios que nosotros tenemos, bueno, primero que nada es crear lo que son los modelos, adaptarnos a sus necesidades, hacerles, como quien dice, el traje a la medida. Va dentro de lo que es el portafolio de proyectos de dirección y administración de proyectos. Después tenemos toda una serie de formación de habilidades. Tenemos cursos presenciales y en línea que le van a ayudar a usted a adquirir esas habilidades en el tema de administración de proyectos. Después tenemos lo que es acompañamiento. Nosotros lo vamos a guiar en su proceso para gestionar de forma correcta y adecuada los proyectos para que logren el tiempo, costo y alcance que usted desea. Y finalmente, bueno, tenemos lo que es un gerenciamiento, es un coaching, un outsourcing también para que aquellos que no cuentan con el personal o el tiempo para gestionar los proyectos, nosotros los podemos ayudar desde el inicio hasta el final. Aquí están nuestros servicios enumerados para que nosotros les podemos apoyar en cualquiera de estos rubros, de estos temas, y con confianza les podemos ayudar ya sea vía mail o vía telefónica. Muy bien, nosotros, ¿qué es lo que logramos al administrar un proyecto? Tenemos que 20% de los proyectos deben de lograr ese impacto estratégico, les ayudamos a que disminuyan sus costos hasta en un 25% y evitamos que haya desviaciones de tiempo hasta en un 20%. De estas formas, bueno, tenemos hasta un 30% en incrementar las probabilidades de que se logran estas metas estratégicas que planteamos desde un inicio. Nosotros, ¿dónde nos encontramos? Bueno, dentro de el país México, nuestras oficinas centrales están en la ciudad de León, Guanajuato, y también tenemos presencia en lo que es el DF, en Querétaro y en San Luis Potosí, y hace poco, bueno, ya tenemos presencia también en Guatemala capital. Aquí están nuestros datos de contactos, ahí están nuestros mails, nuestros teléfonos, una alada sin costo para aquellos que están fuera de la ciudad de León, y en Guatemala también contamos con este colaborador que nos podrá dar atención y servicio al momento que usted lo desee. Muchas gracias por su atención y comenzamos. Bueno, pues buenos días nuevamente. Vamos a comenzar ahora sí con nuestro tema del día de hoy, que son los 8 puntos claves para administrar un proyecto. En este tema ustedes se van a poder dar cuenta cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras áreas de oportunidad para administrar un proyecto. Y va a romper algunos paradigmas en la cuestión de la administración de proyectos. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros estamos apenas ingresando o que somos personas que conocemos muy poco la administración de proyectos, empezamos a administrar un proyecto considerando que el timing o el cronograma, como muchas veces se conoce, es todo dentro de la administración de proyectos. Y el día de hoy vamos a ver que sí, el cronograma es una parte fundamental para la administración de proyectos, pero no lo es todo. Y vamos a identificar algunos elementos que quizás en las administraciones que nosotros llevamos dejamos pasar, pero que son importantes y que van a fortalecer nuestro plan de dirección de proyecto. Y eso va a ser importante para cada uno de los proyectos que ustedes administran y que van a poder tener mayores probabilidades de éxito al momento de ejecutar sus proyectos, si es que ustedes toman en cuenta estos 8 puntos claves. Entonces, vamos a iniciar con este webinar. El día de hoy los va a estar acompañando el ingeniero Carlos González. Él es nuestro director dentro de Evorit. Es ingeniero en sistemas computacionales, cuenta con la certificación ante el PMI como administrador de proyectos profesional, PMP por sus siglas en inglés. Ya está en su tercer ciclo de recertificación, cuenta con 12 años de experiencia administrando proyectos y 6 de estos 12 años como consultor en compañías
nacionales e internacionales como EDS, como General Motors, ha administrado proyectos para gobiernos del estado y empresas financieras, bancos regionales y algunas otras organizaciones. Entonces, sean bienvenidos nuevamente, se quedan en compañía del ingeniero Carlos González y yo voy a estar apoyándolos, como les comenté, vía chat. Bienvenidos y espero disfruten este webinar. Muchas gracias, Miguel. Pues bienvenidos todos. La verdad me da mucho gusto que tengamos este poder de convocatoria. Tenemos bastantes personas inscritas dentro de este webinar y al parecer los webinars que hemos generado han ayudado a generar valor a todos ustedes y yo espero que este webinar también, que es una repetición afortunadamente. Hace un tiempo, una semana, un poco más de una semana, dimos este mismo webinar en el que se llenó a tal grado que hubo algunas personas que quedaron fuera del webinar y decidimos repetirlo y pues estamos ahora sí que con todo el gusto de poderlo hacer. Y para comenzar me gustaría que pudieran evaluar ustedes algunos antecedentes que pudieran parecerse a las situaciones que ustedes viven en sus organizaciones acerca de cómo gestionan proyectos. Porque a veces pensamos, y fíjense, quiero que por favor tengamos interacción. Yo soy un poquito también grosero, pero no majadero, entonces voy a tratar de ejemplificar algunas cosas coloquiales y algunas formas de expresarme para que podamos entender la forma en la que gestionamos proyectos. Y para empezar esto, quisiera que pudieran, por favor, responderme. Les voy a presentar algunas situaciones y después de la situación quiero que por favor el vía chat ustedes digan si se identifican o no con la situación que vamos a ver. Y vamos a ver, ¿nunca les ha pasado en donde de repente el cliente viene con ustedes, ¿no? Y les dice que quiere algo bien específico, pero ustedes no entienden cuál es la razón de esa solicitud o no saben para qué quiere ese proyecto, simplemente les piden que hagan algo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en el slide que están viendo ustedes ahorita, ¿no? Quiero que hagamos un GUS, ¿no? Y les piden y ustedes dicen, ¿qué es eso? Y después te dicen, tengo que explicarte todo, pensé que eras un administrador de proyecto, ¿no? Piénsenlo un poquito más. Piénsenle un poquito más. ¿Cuántas veces ustedes han recibido proyectos, si no con este grado de incertidumbre, pero así que llegan con ustedes, vienen, se sientan con ustedes, les dan una plática breve, su director, su jefe, su cliente, y de repente les dicen, quiero que me entregues este proyecto y quiero que dentro de una semana, un par de días, me entregues un plan de trabajo? Y eso es todo lo que les dan de información. Y luego piensan, ¿por qué? Fíjense, yo tuve la fortuna de trabajar para General Motors por casi cerca de 7 años, y ahí viví lo bueno, lo malo y lo feo de la gestión de proyectos. Y si lo piensan un poco, normalmente las personas que ponen a liderar proyectos, las organizaciones que no son maduras en la forma en la que se llaman proyectos, buscan el perfil técnico más experto acerca del área del proyecto, ¿no? Si estamos hablando de proyectos de TI, pues es el ingeniero en sistemas, ¿no? Si estamos hablando de producción, es el ingeniero de producción o de calidad. Si es algún proyecto de finanzas, es el experto financiero. Pero realmente no evaluamos que la persona pueda tener el perfil para gestionar un proyecto. ¿A ustedes les ha pasado eso? ¿Les ha pasado que tengan ustedes proyectos en donde les piden que hagan algo, que tengan ya un plan de proyecto y de repente ya les entreguen el plan? ¿Qué me dicen? Un sí o un no será suficiente en el chat. ¿Cómo ven? ¿Este tipo de situaciones les es común? Fíjense, ahorita por lo menos la mayoría, casi unánime, dicen que sí, les pasa eso de manera muy frecuente. O la otra cosa, ¿no? Que les piden, si se dan cuenta, los proyectos no son un fin en sí mismo. Y esto es algo bien importante que tienen que identificar ustedes en su perfil como administradores de proyectos. De acuerdo al Project Management Institute, hay 3 grandes perfiles como gestión de proyectos, y esto lo voy a ejemplificar, así como decimos nosotros que hasta entre los perros hay razas, entre los administradores de proyectos también. ¿Y a qué me refiero con esto? De acuerdo al Project Management Institute, hay 3 diferentes perfiles de gente que administra, o entre comillas, administra proyectos. El primer perfil es un perfil que es meramente administrativo. Se le conoce como el expedidor o facilitador de administración de proyectos, y es una persona que normalmente está encima de la gente, lleva las tareas de coordinación para pedir estatus, o genera los reportes, o da reportes de estatus, o genera el cronograma, etcétera, pero meramente se queda en los procesos administrativos. El segundo nivel se le llama al coordinador
de proyecto, en donde, bueno, en el anterior, el expedidor no tiene ningún grado de autoridad sobre el equipo. El segundo nivel es el coordinador de proyecto, es el que tiene cierto grado de autoridad sobre los miembros de equipo, pero sigue haciendo más labores administrativas que de análisis de información y de toma de decisiones. Y el tercer nivel, que es en el que aspiramos todos a llegar a ser, es ser un verdadero administrador de proyecto. Un verdadero administrador de proyecto es aquel que analiza información, genera alternativas de solución, propone, evalúa, no solamente dice vamos bien o vamos mal y metamos más gente al asador o dediquemos más tiempo al proyecto para que salga adelante. Entonces, ustedes ubíquense en dónde precisamente está su rol. Si realmente están siendo un verdadero administrador de proyecto, o están siendo un coordinador, o están siendo un expedidor de proyecto. Porque si lo vemos desde ese punto de vista, entonces nos estamos quedando cortos, ¿no? Y estamos viendo entonces a los proyectos como nos estamos haciendo expertos doers, hacer lo que nos piden, pero no hacer lo que se necesita. Y eso quiero que lo anoten muy bien. Ustedes están para hacer lo que se necesita. Los proyectos son un medio para lograr algo más grande. Si ustedes se enfocan a hacer lo que se les pide, pero no saben si eso que pide logra o ayuda a lograr un objetivo, entonces estamos perdiendo el enfoque de lo que realmente es ser un administrador de proyecto. Y vean esta otra situación, ¿no? En donde vamos y tomamos, ¿a cuántas les parece conocido también esto en sus organizaciones? En donde los requerimientos, las expectativas solamente se toman en los directores o con los clientes de alto nivel, pero no aterrizamos estas iniciativas o estos requerimientos con los usuarios finales del producto o del servicio que se va a tomar. ¿Cuántas veces no hemos tenido que retrabajar un proyecto porque nos enfocamos a siempre involucrar solamente a los que tienen un nivel de influencia dentro del proyecto, pero solamente nos enfocamos en ellos? Y nos ha tocado, fíjense, hemos estado en organizaciones financieras en donde van a implementar el ERP, ¿no? El que cobran en euros, que cuesta no sé cuántos millones de dólares, lo terminan de implementar, y son casos reales. Terminan de implementar el ERP y al final los usuarios que van a utilizar el sistema les toma el doble de tiempo de lo que les tomaba antes de que tuvieran el ERP. Y el proyecto de implementación quedó dentro del tiempo, dentro del costo con el proveedor, y se implementaron los módulos que dijeron que se tenían que implementar. Eso es hablando de eso, pero eso traduzcan en sus proyectos. ¿Les parece conocido esto? Si algo de esto les está pasando, es que estamos dejando de ser meramente, su función se está convirtiendo en ser un expedidor. Y si son expedidores, discúlpeme, pero entonces estamos ahora sí que faltando a la ética del verdadero administrador de proyecto. Porque nuestra labor, de nuevo, y lo recalco, no es hacer lo que nos piden hacer, sino lo que se necesita, y tener esa función de proponer. Y en muchos de los proyectos no tenemos esa autoridad para poder hacer los cambios en un proyecto, pero sí tenemos la responsabilidad de hacer que las cosas busquen tener ese cauce común. O esta otra situación, ¿les parece conocida? Llegan ustedes, presentan su plan de proyecto al director, a su jefe, y de repente llegan con su equipo de trabajo, ¿no? Y les dicen, ¿verdad que lo pueden hacer en 3 días, o en un mes, o en una semana? Y presentan el plan de trabajo, y el equipo de repente, ahora sí que como las historietas de Condorito, ¿no? Que plop, se van para atrás, porque dicen, ¿y esos tiempos de dónde los sacaste? ¿Qué actividades son las que definiste? ¿No estás considerando esos elementos para generar un buen plan de trabajo, etcétera? ¿Qué pasa? Pues entonces empezamos a tener y alienar a nuestro equipo de proyecto, porque pensamos que la gestión de proyectos, ¿no?, es meramente alinearse a un plan en el que no están involucrados la gente que va a participar en su ejecución. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos problemas, ¿no? ¿Y qué es a lo que nos lleva? Fíjense, ¿no? ¿Quién quiere trabajar tarde otra vez, no? Levante sus manos. Y esto se convierte en un casi siempre, ¿no?, en vez de ser una excepción. ¿Y qué pasa? Pues tenemos problemas. Entonces, ¿qué pasa? El objetivo de esta sesión es que puedan identificar qué elementos mínimos los van a ayudar a que puedan cumplir el éxito de un proyecto. ¿Qué tips? Los 8 tips, 8 trucos que tienen que tomar para que evalúen qué tan maduros son en la forma de gestión en sus proyectos. Y algo que va a ser muy importante es que esos 8 tips no son los únicos, ¿de acuerdo? Son 8 tips que, de acuerdo a la evaluación y a los 10 años que tiene la organización, hemos evaluado con nuestros clientes que han generado mayores resultados si se aplican, ¿de acuerdo? Y 3, determinar el grado de madurez de ustedes.
después de que evalúen esto y de que evalúen estos tips y que les mostremos una herramienta que queremos nosotros promocionar a través de ustedes, determinen si quieren llevar su carrera al siguiente nivel a través de la gestión de proyectos profesional. ¿Cuáles son esos 8 trucos que vamos a ver a través de esta sesión? Vamos a ayudarles a que identifiquen qué es un proyecto y cómo evaluar su impacto, que identifiquen a los interesados, que es una labor clave, que soporten el ejercicio de autoridad a través del uso de un patrocinador, que descompongan, y el truco 4 es el corazón de la planificación. Si ustedes no lo llevan a cabo, entonces no están generando una planeación adecuada. Que ayuden a llevar un proceso de gestión de riesgos, que es el truco número 5, ¿sí? Que establezcan buenos mecanismos de comunicación, que lleven un buen proceso de monitoreo y control de su proyecto, y al final que capitalicen el aprendizaje. Esos son los 8 trucos que vamos a estar viendo de manera rápida, sencilla, para que les ayude a ustedes entonces a poder tomar esas decisiones. Entonces, antes de comenzar, vamos a hacerles una breve, una encuesta, por favor, en la que les vamos a pedir, ¿sí?, que nos digan cuál es el perfil que tienen ustedes como administradores de proyecto de acuerdo a lo que hemos comentado hasta este momento. Entonces, ahorita les va a aparecer en pantalla, por favor. ¿Sí? Entonces, la primera opción, de acuerdo a sus perfiles, son lados, pero quieren desarrollar estas competencias para mejorar su perfil. ¿Sí? Por favor, voten. Ya está la pregunta en pantalla. El segundo es que tienen experiencia gestionando proyectos, pero quieren mejorar su posición en la organización. ¿Eso qué quiere decir? Pues ustedes identifican que ya son administradores de proyecto con un grado de experiencia, pero quieren demostrar que tienen mejores capacidades. Número 3, que tienen mucha experiencia y conocimiento, pero que están buscando certificarse ante el PMI. Esa sería la tercera opción. Y la cuarta es que tienen experiencia, pero necesitan o creen que quieren identificar en mejores herramientas o herramientas para mejorar la ejecución de sus proyectos. Entonces, por favor, vamos a dedicar unos segundos. Identifiquen cuál es el perfil que están teniendo para que nosotros también sepamos durante el transcurso de la plática cómo enfocar las preguntas y orientar los temas para que pueda generarles el mayor beneficio. Ya casi están todos, todos los que han respondido, ya faltan algunos cuantos. Entonces, por favor, terminen de votar para evaluar el seguimiento de nuestra sesión. Muy bien, ya faltan unos cuantos nada más. Por favor, voten. Identifíquense con un perfil y voten. Miren, tenemos casi la opción 1, la de los iniciados, pero quieren desarrollar competencias, es el que lleva la delantera. Prácticamente ya están todos los que han estado certificados, los que están respondiendo a la encuesta. Vamos a cerrarla en este momento, la encuesta, muchas gracias. Tenemos en primer lugar la opción 1, en segundo lugar la opción empatada, la segunda y la tercera opción, y en último lugar los terceros que buscan la certificación. Muy bien, con esta información entonces vamos a guiar nuestro proceso, ¿sí? Y este tema es bien importante para ustedes porque la administración de proyectos per se no genera valor, ¿de acuerdo? O sea, el que ustedes sean muy buenos o muy fregones administrando proyectos no garantiza que una organización genere valor. Y para entender este concepto quiero que por favor se centren en este término. ¿Qué es valor? ¿Sí? Y esto es una descripción genérica, que esta es la que creo que más me gusta para poder explicar los temas que vamos a ver, y nos referimos a la generación de la utilidad. Si se fijan, mi utilidad está en rojo, la utilidad de un activo que tiene hacia la organización. Quiero por favor que ustedes piensen ahorita cómo es que la gestión de proyectos en sus organizaciones les está generando valor. Si ustedes me dicen que porque les ayuda a definir un modelo ordenado para llenar formatos y seguir un procedimiento que muchas veces no entienden cómo se llena o por qué está, entonces la administración de proyectos no está generando valor, ¿ok? Y eso va a ser algo muy importante que tienen que evaluar. Eso es muy importante, ¿ok? Entonces, va a ser importante que por favor ustedes, ¿sí?, determinen la forma en la que están llevando a cabo ese proceso de identificación de valor. Y que para que ustedes vean cómo están generando valor, tenemos que hablar de 3 eslabones bien importantes, que están ligados. Y hay unos que no están relacionados de manera directa con la ejecución de proyectos. El primer eslabón se refiere a la planeación estratégica, que es la definición del rumbo. Muchas organizaciones se dedican a hacer
proyectos y atiborrarnos de trabajo, ¿de acuerdo? Y de hacer 10,000 proyectos todos al mismo tiempo, ¿ok? Y ustedes tienen los proyectos, los importantes, los urgentes, los críticos, los estratégicos y todos, ¿no? Entonces no hay prioridad, todos los estamos ejecutando de manera adecuada. Si no tenemos una definición de un rumbo, una planeación estratégica adecuada que nos define los indicadores de impacto estratégico que se esperan lograr, entonces cualquier proyecto que ejecutemos va a estar bien. Por eso el primer eslabón de generación de valor es que una organización y ojo, ¿no? Su área en donde ustedes colaboran, tenga indicadores de evaluación estratégica de impacto bien definidos. Oye, queremos queremos disminuir los costos de operación, queremos incrementar nuestras ventas, incrementar nuestra productividad, etcétera. ¿Qué indicadores tienen? Y la primera pregunta que les hago, ¿ustedes conocen los indicadores de gestión estratégica que tiene su área o su organización? Si la respuesta es no, entonces desde ahí estamos entonces empezando a romper la generación de valor. Fíjense, pocos son los que están respondiendo que sí. El segundo nivel, ¿sí? Y esa es la condición sine qua non o indispensable para que podamos nosotros generar una función de administrador de proyectos. ¿Saben por qué? Porque el administrador de proyecto está para ayudar a cumplir las metas estratégicas o de nuestra área o de nuestra organización. Y si si no conocemos esto, entonces cualquier cosa que hagamos en proyectos o que operemos, entonces va a estar bien porque vamos a estar ocupados, vamos a estar justificando ¿de acuerdo? Vamos a estar justificando nuestro rol dentro de la organización. Por eso el segundo nivel, el segundo eslabón de la generación de valor es muy importante, que se conoce como la administración de portafolio. Y la administración de portafolio, como lo ven ahí en el slide, no es más que maximizar la inversión de los recursos que dedican ustedes a los proyectos en su organización. De hecho, si se dan cuenta de la planeación estratégica, salen un montón de iniciativas. Y hay una diferencia entre una iniciativa y un proyecto. Una iniciativa es algo que se desea hacer y un proyecto es algo que se autoriza a dedicarle los recursos para que se ejecuten. El problema que tiene es el eslabón o el eslabón que hay entre estos dos elementos de valor, entre estos dos eslabones. Muchas veces tienen los objetivos, salen 10,000 proyectos y esos 10,000 proyectos los quieren ejecutar todos al mismo tiempo. Si tienen recursos humanos, técnicos y financieros para ejecutarlos, no hay problema. Pero normalmente ustedes tienen todos los recursos en sus organizaciones para ejecutar todos los proyectos que tienen en mente. Contéstenme, ¿sí o no? ¿Tienen todos los recursos para poder ejecutar todos los proyectos que les piden? Muy bien, fíjense, la mayoría, creo que por ahí un par que contestó que sí, dice que no. Esa es la principal labor de la administración de portafolio, que elijamos los proyectos correctos. Eso es yo como resumiría este segundo eslabón. ¿Cómo elegimos los proyectos que maximizan el impacto, ¿de acuerdo? Y no que hagamos todos al mismo tiempo y que pongamos en riesgo. Y el tercer eslabón, ahora sí, caballeros, señoritas, el tercer eslabón, ahora sí, es administrar los proyectos adecuadamente. Si se dan cuenta, el último eslabón de la cadena es en donde nosotros entramos a generarlo. Pero si esos dos eslabones previos no se llevan o no se tienen de manera adecuada, entonces es probable que estemos ejecutando proyectos mascota. ¿Y qué es un proyecto mascota? Un proyecto mascota es un término que nosotros acuñamos en Evorit, que se refiere a proyectos que no tienen ningún impacto en ningún indicador de gestión o del área o de la organización o de nada. Piénsenlo, ¿cuántos proyectos tienen ustedes? ¿Sí? O también se le puede conocer como un proyecto mascota a un proyecto que lo están ejecutando y que tiene un impacto menor que un proyecto que tiene un impacto más grande que no lo han hecho porque están ejecutando un proyecto con menos impacto. Esa es la labor bien importante de la administración de portafolio. Y ese tercer eslabón es, una vez que ya decidimos cuáles vamos a ejecutar y lo más importante, en qué prioridad lo vamos a ejecutar, cómo vamos a llevar y cumplir la santísima triple restricción, que es el tiempo, el costo y el alcance del proyecto. Entonces, evalúenlo. Por favor, contesten ahorita a través de su chat si quiénes de ustedes en su organización, de acuerdo a lo que hemos visto, cumplen con los tres eslabones para la generación de valor, que ustedes tengan bien claro definido el rumbo en su área, en su organización, que tengan un buen proceso de priorización de proyectos y tercero, que ejecuten sus proyectos cumpliendo la triple restricción de manera eficaz. Digan sí si cumplen con los tres y no si alguno de ellos no lo cumplen o alguno de ellos o los tres o ninguno.
Fíjense, ahí es en donde entonces tenemos que realmente no podemos lograr generar valor si no cumplimos esos 3 elementos dentro de nuestra organización. Y eso va a ser muy, muy importante. Entonces, ¿qué proyectos? ¿Qué es la gestión de proyectos? Fíjense, la gestión de proyectos nos va a ayudar a cumplir el último eslabón, ¿sí? Que es precisamente evaluar y ayudar a coordinar a los diferentes elementos que nos van a ayudar a cumplir la santísima triple restricción, que es el tiempo, el costo y el alcance. ¿Ok? ¿Qué implica, sí, qué implica la administración de proyectos? En el mundo hay 6 modelos que nos van a ayudar a gestionar proyectos. El más conocido es el que vamos a platicar, que es el del PMI o el Project Management Institute, que define las mejores prácticas que van a ayudar a gestionar proyectos. Y estas mejores prácticas, como lo dice, son mejores prácticas, no son obligatorias, pero sí van a ayudar a que ustedes determinen qué herramientas van a hacer. Estas mejores prácticas es como una caja de herramientas para un mecánico. Un mecánico, si se dan cuenta, no utilice todas sus herramientas cada vez que va a componer un automóvil o lo que vaya a componer. Utiliza las herramientas adecuadas. Eso es lo mismo. De algunos otros modelos, por ejemplo, el Prince2, que es un modelo británico, o un modelo japonés, o un modelo japonés, y hay un modelo australiano, son un poquito más rígidos en el proceso en el que son unas metodologías, ¿sí? Y del PMI te da estas herramientas. Y de acuerdo al PMI hay 47 procesos o 47 herramientas que les van a ayudar a ustedes a gestionar proyectos. Estas 47 herramientas están divididos en ¿qué?, que son los grupos de procesos, y en los cómo, que son las áreas de conocimiento. Los grupos de proceso son 5 grupos de procesos que nos van a ayudar a determinar cómo vamos a llevar a cabo nuestros proyectos. Estos grupos de procesos nos van a decir qué tenemos que hacer para iniciar, planear, ejecutar, controlar y cerrar un proyecto. Y que conste que estoy diciendo que son grupos de procesos, no etapas, porque estoy seguro que en sus organizaciones tienen metodologías de administración de proyectos que pueden tener más o menos etapas y eso no significa que están mal. Simplemente estos grupos de procesos pueden pertenecer o forman parte del DNA de cada etapa. En este sentido, es probable que a lo mejor algunas de sus etapas, ¿sí?, o sus etapas se inicien. Piensen también en proyectos muy grandes o complejos. Su etapa probablemente de iniciación, planeación, o por ejemplo de análisis de factibilidad, tenga en este sentido que iniciarse, planearse, ejecutarse, controlarse y cerrarse. La etapa de análisis también se tenga que iniciar, planear, ejecutar, controlar y cerrar. Entonces, si se dan cuenta, esto es así como un proceso dentro de las etapas para ayudarnos a generar. ¿Qué nos diferencia la generación de una etapa a otra? La creación de los entregables que se tienen definidos en las etapas. Pero por otro lado, fíjense, tenemos esto que es bien importante, que son las áreas de conocimiento. Las áreas de conocimiento nos dicen el cómo tenemos que llevar a cabo la gestión del proyecto y la creación del producto o del servicio. Y esto a mí me gusta mucho ejemplificarlo ya con un ejemplo que pongo que es comerse un pastel. Es probable que algunos de ustedes ya lo hayan escuchado, ¿sí?, de alguna otra conferencia, pero esto creo que define de manera clara este asunto. Estas áreas de conocimiento imagínense que se van a comer un pastel y hay 2 formas de comerse el pastel. Una forma es que compren el pastel, corten una rebanada, y se coman esa rebanada, bien rico, ¿no? Bien sabroso el pastel. La otra es que se acerquen, se sienten en una mesa, se acerquen los ingredientes, ¿no? Tienen el huevo, la harina, el azúcar, la mantequilla, la leche, ¿no? Y de repente le dan ustedes una cucharada a la harina y se la comen, y luego una cucharada al azúcar y se la comen, rompen un huevo y se lo comen, y luego un trago a la leche, ¿no? Y luego la canela y la vainilla y le dan un trago. Una pregunta, ¿se están comiendo los mismos ingredientes cuando se comen el pastel ya comprado, así se comen los ingredientes de manera aislada? ¿Se están comiendo los mismos ingredientes, sí o no? ¿Qué me dicen? ¿No? Por ahí dicen que no se comen los mismos ingredientes. Fíjense, los ingredientes son los mismos, nos estamos comiendo los mismos ingredientes, pero el resultado no es el mismo, ¿de acuerdo? Ustedes a través de comerse ese pastel, están comiéndose la leche, el huevo, el azúcar, la harina, etcétera, ¿sí? Pero no, el resultado no es lo mismo comerse cada uno. Entonces, perdónenme, ¿por qué carajos en sus proyectos administran así sus proyectos?
Primero, se enfocan a cumplir el tiempo a como dé lugar, no importa cómo acaban sus recursos humanos, sin evaluar riesgos, sus proveedores están tronados porque no les pagan o no les definen bien los requerimientos o se los cambian a cada rato, las comunicaciones con el cliente son esporádicas y con su equipo también. Entonces, díganme, eso es exactamente lo mismo, tenemos los mismos ingredientes, fíjense, ¿cuántos ingredientes tenemos? Son 10 ingredientes, y el central, si se dan cuenta, es la integración. Esa es la labor principal de un administrador de proyecto para que a través de la comunicación hagamos que los demás elementos puedan realmente generar un pastel común, en este caso el proyecto que es el pastel, ¿sí? O su proyecto funcione. Si ustedes tienen que cumplen, son fregonazos cumpliendo el alcance, siempre entregan lo que les piden, hasta les entregan de más y siempre cumplen los costos planeados y que su tiempo hasta inclusive terminan antes de fecha, pero todos los demás hay oportunidades, entonces significa que no estamos haciendo una labor adecuada. Se están comiendo los ingredientes o están viendo los ingredientes del proyecto de manera aislada, pero no están generando ese nivel de valor a través de la integración de ellos. Pregunta, ¿cuántos de ustedes creen que tienen un buen pastel cuando generan su proyecto? Que los 10 elementos que tenemos ahí los evalúan cuando hacen un plan y una ejecución y control de proyecto. Levanten la mano y digan sí los que creen que cumplen con las 10 áreas de conocimiento, ¿sí? Y digan no si por lo menos más de 2 o 3, ¿sí? Si tienen 1 o 2, digan que sí. Si tienen 3 o más que no cumplen, digan que no. Muy bien, fíjense. Entonces son muy buenos, ¿sí? En generar y hacer integraciones aisladas del proyecto, pero no estamos generando nuestro verdadero rol. Con la respuesta que me acaban de dar, entonces confirmamos que sus labores, de acuerdo a los 3 niveles que tiene un administrador de proyectos, no son de administrador de proyectos, o estamos en un nivel de coordinador o de expedidor, ¿no? De proyecto, pero realmente no estamos generando esa función. Y entonces ahora sí, si fuera esto algo así como un programa cómico, ¿no? Sería, si yo fuera Adal Ramones, aquí serían, en vez de los 5 puntos de otro rollo, ¿no? Aquí serían los 8 tips que todo administrador debe de saber y sobre todo aplicar para que puedan gestionar un proyecto de manera efectiva. Aquí, por favor, les voy a pedir que si hay alguna pregunta en el transcurso de estos tips, por favor, las puedan ir haciendo, ¿de acuerdo? Para si veo que es algo muy importante poderla responder y si no, hacia el final de la sesión estaremos tomando nota de eso a través de Miguel, que nos está apoyando en la sesión, ¿ok? Entonces, ¿hasta ahorita vamos bien? ¿Sí o no? Perfecto, muy bien, excelente respuesta. Vamos con el primer truco. Este primer truco es esencial, caballeros, señoritas. Si este primer truco no lo aplicamos, debo decirles que entonces es como echarle leche agria al pastel. Es como echarle la harina con gorgojos al pastel, ¿sí? Pregunta para ustedes, ¿el proyecto es un medio o es un fin? Creo que ya lo dijimos. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿El proyecto es un medio o es un fin? ¿Qué me dicen? ¿Es un fin? Por ahí comentan, un medio, un fin. Muy bien, un medio. Fíjense, les voy a poner un ejemplo con algunos clientes que hemos tenido. De repente llega un cliente y nos dice, oye, quiero que por favor me hagas un nuevo proyecto. Muy bien, y les preguntamos, ¿cuál es el objetivo del proyecto? Quiero que me hagas quiero que me ayudes a generar un nuevo sistema de información. Quiero que me ayudes a implementar una nueva línea de producción. Quiero que me ayudes a implementar un nuevo proceso de compras con nuestros clientes. Fíjense, caballeros, señoritas, si ustedes se centran y dicen que ese es el objetivo de su proyecto, entonces esto es tanto como decir, ¿sí? Y voy a poner el ejemplo de un arquitecto. Un arquitecto llega con sus obreros que están en la obra, y llega con uno y le hace una pregunta, oye, ¿tú qué estás haciendo? Y esa persona le dice, estoy poniendo ladrillos. Efectivamente, está poniendo ladrillos. Llega con un segundo colaborador, un segundo obrero de la obra, le hace la misma pregunta y esta segunda persona le contesta, yo estoy haciendo un atrio. Excelente, a pesar de que estaba haciendo ladrillos, le contesta que está haciendo un atrio. Y tercera pregunta, ¿sí? Oye, le llega con un tercero y le hace la misma pregunta y le dice, ¿sabes qué? Estoy haciendo una catedral. ¿Cuál creen que es el que entienda mejor cuál es el objetivo del proyecto? El que sabe que está haciendo una barda, que está poniendo adobes, ¿no?
o ladrillos, o el que está haciendo una catedral. Sus proyectos, caballeros, señoritas, no son hacer un sistema, ¿sí? No es implementar un nuevo producto, no es hacer un nuevo módulo, no es cambiar la línea de producción, es disminuir costos, incrementar productividad, mejorar las eficiencias. Esos son los verdaderos objetivos de un proyecto. Y esto tiene que ser muy claro para ustedes. Ustedes o nosotros como administradores de proyecto no nos levantamos un día, ¿verdad? Y dijeron, hoy como que está siendo un buen día para hacer un proyecto, ¿verdad? Y se levantaron, se echaron un buen desayuno, su esposa o su esposo les da un beso y ustedes dicen, no, voy a llegar porque quiero hacer un nuevo proyecto porque este día está para hacer un buen proyecto. Eso no es cierto, eso no funciona así. Ustedes llegan a su organización y les dicen, Juan, Rodrigo, Rocío, voy a encargar un nuevo proyecto, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el que quién debe ser el responsable de definir el objetivo del proyecto? ¿Nuestro cliente o patrocinador o nosotros como administradores de proyecto? ¿Qué opinan? ¿Quién debe de definir el objetivo del proyecto? Exactamente, el patrocinador. Nosotros tenemos que ayudarle al patrocinador o al cliente a que lo pueda plasmar. Les voy a poner un ejemplo. Estuvimos trabajando para una dependencia de gobierno, en donde llegamos con ellos y nos dijeron, oye, ¿cuál es el objetivo de tu proyecto? Empezamos a revisar. Me dicen, dar más becas. Dar más becas. Entonces, si yo atiborro de becas a todos los estudiantes en edad de estudiar de todo nuestro estado, ¿con eso va a ser suficiente? Y me dice, empiezan a dudar, me dicen, pues no necesariamente, más bien no será que el objetivo del proyecto es disminuir la deserción escolar, que haya menos personas que traten de irse al otro lado para que consigan mejores trabajos, mejor remunerados, etcétera. Eso es exactamente la pregunta que tenemos que hacer, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para generar este primer truco? Ustedes tienen que... Ustedes cuando reciben un proyecto tienen que generar preguntas que les ayuden a crear esta pirámide de valor, que vamos a documentar en un elemento bien importante que vamos a ver más adelante. Esta pirámide de valor primero es definir los objetivos del proyecto. Y los objetivos tienen que estar, por favor, y esto anótenlo, los objetivos del proyecto tienen que estar alineados a las metas u objetivos que tiene nuestra área o nuestra organización. Incrementar ventas, disminuir costos, incrementar satisfacción, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es bien importante que ustedes tengan esa visión de ser un verdadero administrador, de que no van a entregar un producto o un servicio. Ese no es el objetivo es que a través de ese producto o ese servicio entreguen la catedral, ¿de acuerdo? La catedral que va a ayudar a lograr algo más grande y no que están poniendo ladrillos o que qué es lo que vamos a hacer. Ahora, el segundo eslabón de la pirámide de valor es que puedan definir metas. Estas metas, ¿sí? ¿Cómo definen ustedes que cumplen el objetivo? Imagínense el ejemplo, voy a poner un ejemplo. El ejemplo es, tenemos que disminuir la mortandad infantil. Es un proyecto para Secretaría de Salud, imagínense, yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, o si fuera una organización, tenemos que disminuir los tiempos muertos en la línea de producción a través de un nuevo sistema o Kayoke, ¿no? Que queremos implementar. Entonces, con que disminuyan, por ejemplo, la mortandad infantil, en el primer ejemplo, en un niño en 10 años, ¿será suficiente? O en el caso de la organización, con que disminuyan en un segundo el tiempo muerto en 2 años, ¿será suficiente? ¿Cómo evalúan ustedes el éxito de su proyecto a posteriori? Una vez que concluyen el proyecto, ¿cómo evalúan que el proyecto los redituó? ¿Ustedes creen que terminando, o normalmente los proyectos cuando se terminan, en ese momento que se terminan, dan el resultado de manera inmediata? ¿Qué me dicen? En la mayoría de los proyectos, no estoy diciendo que en todos, pero en la mayoría de sus proyectos, ¿el resultado esperado se da de manera inmediata terminando el proyecto? Muy bien, hay unos que sí, probablemente por el tipo de proyectos, la mayoría responde que no. ¿Por qué? Porque la mayoría de los proyectos, como lo vimos, son un medio de lograr un objetivo. Así es, por ahí comenta Paulina, que deben de estar en constante observación, no tanto el proyecto, sino medir los resultados del proyecto a lo largo de su ciclo de vida de liberación.
Y esas metas, el segundo eslabón de la pirámide, les va a permitir a ustedes determinar una vez que lo concluyan y pasárselo al responsable de darle seguimiento al resultado del proyecto, cómo van a saber si ese proyecto y esas inversiones que hicieron en recursos humanos, técnicos y materiales les van a redituar, ¿de acuerdo? Tercero, el tercer eslabón de la pirámide de valor que ustedes van a generar es determinar el alcance. ¿Y qué es el alcance? El alcance es el conjunto de entregables tangibles o intangibles tangibles y o intangibles que se esperan como resultado del proyecto. Entonces, eso es importante. Este tercer nivel es, muchas veces les ha pasado que les piden algo para un proyecto, pero eso que les piden no es suficiente para lograr el objetivo. Les voy a poner un ejemplo. Una vez tuvimos un cliente en donde nos pidieron que les ayudáramos a administrar un proyecto porque ellos querían incrementar sus ventas para vender a usuario final. Ellos distribuían a distribuidores. Ellos vendían a distribuidores sus productos, sus servicios, ¿de acuerdo? Más bien sus productos en este caso. Y a través de la venta de esos productos a distribuidores tenían esto. Querían incrementar su participación de mercado, pero ahora vendiendo a usuario final sus productos, ya no a distribuidores. Y querían tener un nuevo sistema que les ayudara a poder vender a usuario final, ¿sí? Para que los usuarios a través de las páginas en internet pudieran comprar, ¿no?, sus productos. Después de hacer este análisis de valor, nos dimos cuenta que meramente hacer solamente el puro sistema no les iba a ayudar a lograr el objetivo, porque sus procesos internos y de logística no estaban listos para poder hacerle llegar su producto a los usuarios finales directamente a su casa. Les iba a salir más caro eso que lo que les iban a pagar por el producto. Entonces, si nosotros nos enfocamos a hacer lo que nos piden, no lo que se necesita, que esa es la labor de la pirámide de valor, es probable que entonces nuestros proyectos sean muy buenos en cumpliendo la triple restricción, pero no cumpliendo el objetivo. Yo como pudiera resumir esto, ¿de acuerdo? Es que nuestra labor como administrador de proyecto es que se cumplan 4 cosas. Que el proyecto cumple el tiempo, el costo y el alcance, pero agregaríamos nosotros que tiene evaluado de manera clara y específica cuál va a ser el impacto que tiene hacia la organización. Y si esa labor no la estamos haciendo, entonces nos estamos convirtiendo en meros expedidores de proyectos, ¿sí? Si se dan cuenta, el último eslabón de valor es la definición de requerimientos. Para cada uno de los elementos que tienen definidos dentro de su proyecto, la base de datos de virus ha sido actualizada. Tienen que definir ustedes cómo van a llevar a cabo, ¿sí?, la ejecución de su proyecto. Y fíjense, aquí voy a presumir un poquito, quiero darles información. Este curso que estamos promocionando, que es el curso de Dirección Ágil de Proyectos en Línea, les va llevando paso a paso cómo generar ese documento que les va a ayudar a generar la pirámide de valor. Aquí lo que están viendo es la interfaz de este curso que nosotros estamos teniendo, en donde ustedes van a poder descargar inclusive plantillas y van a poder descargar documentos y foros que les van a ayudar a complementar esto que estamos viendo a través de este curso. Y como les voy a mostrar a continuación y en los próximos tips, van a poder ayudar a través de videos guiados por un tutor o un instructor, ayudarles a que ustedes lleven su proceso para que la parte de gestión de proyectos y además tips adicionales les va a ayudar y con casos específicos y casos ficticios para que vean cómo aplican esos conocimientos. La verdad, yo estoy muy contento con este curso en línea que les va a ayudar a aplicar estos 8 trucos que espero que puedan ustedes evaluarlo como una alternativa para que les ayude a generar ese perfil de administrador de proyecto y sacarlos de esos niveles de expedidor. Entonces, ¿cuál es el entregable principal de este primer truco? Es generar el acta constitutiva, ¿de acuerdo? Este es el principal entregable de nuestro proyecto, en donde vamos a documentar esos elementos, y esos elementos que vienen ahí descritos en el acta constitutiva o el famoso charter, ¿sí?, es lo que vamos a ayudar a generar a través de la definición de la pirámide de valor. ¿Ok? Entonces, esos elementos de la pirámide de valor les van a permitir a ustedes, ¿de acuerdo?, poder generar esa carta que les va a ayudar a poder evaluar ese proceso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, con este charter se va a firmar por todos los interesados o todos los que están involucrados en el proyecto, para que entonces todo el mundo esté de acuerdo qué es lo que se espera de la iniciativa. ¿Ok? Muy bien, vamos a pasar al segundo truco. ¿Ok?
Entonces, vamos a ver este segundo truco, y este segundo truco se refiere a identificar a los interesados. Este segundo truco es vital. ¿No les ha pasado a ustedes? Creo que muchas de las problemáticas que se tienen dentro de los proyectos es que a veces no involucramos a todas las personas. ¿No les ha ocurrido que de pronto en un proyecto, cuando ustedes dicen ya lo terminamos prácticamente, van y entregan el resultado al cliente o al usuario, etcétera, o están en el proceso de evaluación y de pronto se los regresan porque les hacen falta cosas o dicen que no cumple con las expectativas o los requerimientos, etcétera? ¿De acuerdo? ¿Les ha pasado que han tenido que retrabajar sus proyectos? ¿De acuerdo? ¿Qué me dicen? ¿Es común que les suceda eso? Acuérdense que acabamos de ver las 10 áreas de conocimiento que nos van a decir los qués, ¿no? Para hacer esa labor de integración. Este segundo truco es importantísimo. De hecho, es una de las funciones primordiales que tiene el administrador de proyecto una vez que ha arrancado el proyecto. Ahora, de acuerdo al PMI, y me gusta mucho la palabra en inglés de interesado, porque le llaman stakeholder. Un stakeholder en inglés, si se fijan, es una palabra compuesta. Un stakeholder es stake, ¿sí? Y holder, ¿no? Stake, ustedes si han visto las carreras de relevos, son los que llevan la estafeta, y holder es la acción del que sostiene la estafeta. En un proyecto, un stakeholder es todo aquel que se beneficia o se perjudica por la ejecución de su proyecto o el resultado que tiene del proyecto. Entonces, no solamente los stakeholders son los que participan directamente en el proyecto o definen requerimientos, sino son todos los que se ven afectados. ¿Les ha ocurrido a ustedes, como ya me lo comentaron, que les tienen o les suelen que sus proyectos se retrabajan o se alargan porque hay requerimientos o cambios que no son esperados dentro de la iniciativa? Ejemplos reales de que este truco es importantísimo es, si recuerdan, en la Ciudad de México, cuando estuvo el expresidente Fox queriendo hacer un aeropuerto, ¿qué fue lo que sucedió? Todo el mundo ya estaba amarrado, creo que era en Hidalgo, si no me equivoco, y el gobernador, el presidente municipal, etcétera, todo el mundo estaba integrado dentro del proyecto, pero ¿saben qué fue lo que pasó? Al final, los ejidatarios que eran dueños de las tierras no se involucraron de manera directa. ¿Y qué pasó? No, hasta echaron chispas, creo que hasta salieron con machetes o algo, porque no se llevó a cabo un buen proceso de identificación de interesados. Ahora, una pregunta que tengo para ustedes es, ¿todos los interesados, pongan atención en lo que les voy a decir, ¿todos los interesados son importantes para el proyecto? Respondan sí o no. ¿Todos los interesados son importantes para el proyecto? Muy bien. Ok. Sí, excelente, unánimemente. Ahora la segunda pregunta, por favor, para ustedes. ¿Todos los interesados tienen el mismo nivel de importancia? ¿Qué me dicen? Ok, no, fíjense cómo son dos cosas diferentes. Una cosa es, todos son importantes, pero no todos son igualmente importantes. Así como dijimos, ¿sí?, que entre todos los perros hay razas, también entre los interesados hay diferentes niveles de importancia. ¿Qué tenemos que hacer para identificar estos dos niveles? ¿No? Y fíjense, esto es típico. Entonces, de repente los junta su líder de proyecto, ustedes juntan a todo su equipo, están en esa sesión, y les llegan y les dicen, ¿saben qué? Vamos a tener que retrabajar y replanear, etcétera, porque lo que entregamos no es lo que esperaba el cliente. ¿Por qué? Porque a veces evaluamos mal los interesados, les damos más importancia a unos que a otros que no deberían, etcétera. ¿Qué tenemos que evaluar? ¿Qué tenemos que evaluar? Para los interesados, dos cosas importantísimas. Tenemos que evaluar cuál es su nivel de poder o autoridad, que es el eje de las Y's. Y en segundo, tenemos que evaluar su nivel de interés o afectación. Dependiendo de estas dos características, es como ustedes van a determinar cómo van a administrar, hasta qué punto van a poder balancear las expectativas, y esto va a ser bien importante. A través de la administración de interesados van a ayudar a balancear los requerimientos que se contrapongan dentro de un proyecto. Adicional a otras cosas, pero esto es importantísimo.
Entonces, si no hacen este diagrama de, ¿cómo se llama?, de evaluación de expectativas, entonces va a ser complicado que puedan determinar cómo van a balancear esas expectativas y esos requerimientos y cómo van a cumplirlos de manera adecuada. En el curso de Dirección Ágil de Proyectos en Línea que nosotros queremos que conozcan y que nos ayuden también a difundir, tenemos inclusive plantillas que les van a ayudar a ustedes a que puedan hacer esa documentación que les permitan ayudar a llevar a cabo ese proceso de documentación de esos interesados, ¿de acuerdo? Que les va a explicar cómo llevar a cabo paso a paso ese proceso, que los ayuden, inclusive a través ya de plantillas definidas dentro del proceso, cómo mapearlos de acuerdo a esos cuadrantes y que de esta forma ustedes puedan administrarlos de manera adecuada. Entonces eso va a ser bien importante para todo su proceso. Y a través de esos casos de estudio puedan determinar si están aplicando bien los conceptos aprendidos a través de nuestra herramienta. Por ahí, entonces, el truco número 3, vamos a pasar. Truco número 3, soportar el riesgo de autoridad. Y ahí les va esta pregunta, ahí les va una pregunta. Ustedes, viendo estos dos términos que vimos ahorita, de ser responsible y ser accountable, ¿sí? Hablando del equipo de fútbol, ¿un administrador de proyectos es responsible por el equipo o es accountable por el equipo de gestionar los proyectos? ¿Qué me dicen? ¿Es responsible o accountable? Accountable, bien, ambos, ok, muy bien. Fíjense que muchos de ustedes están respondiendo que ambos, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos cuando estamos gestionando proyectos en las organizaciones. Fíjense que si ustedes dentro del mismo proyecto, ustedes hacen actividades, son auditores, evalúan y aparte hacen una función de administrador de proyecto, es probable que por eso sufran en su proceso de gestión de proyectos, ¿sí? Si fuera un equipo de béisbol o un partido de béisbol, ustedes picharan, cacharan, batearan, hasta de umpire lo hacen en el mismo proyecto. Si ustedes tienen muchas funciones en el proyecto al mismo tiempo, incluyendo la de administrador de proyecto, eso es lo que es probable que les haga que entonces pierdan entonces elementos de valor en la forma que se gestionan. Porque seamos honestos, si ustedes llevan a cabo actividades que son de ejecución de tareas o actividades, ¿qué es lo que va a sufrir? Eso es lo que va a sufrir primero, ¿ok? Eso es lo que va a sufrir primero, porque primero hacemos las tareas del proyecto y después vemos y administramos el proyecto. Entonces evalúen. No es malo que ustedes tengan funciones diferentes en otros proyectos, lo que sí es malo es que tengan todas las funciones en un mismo proyecto. Si van a ser administradores de proyectos, esa es la única función que tienen que hacer en el como administradores de proyecto en esa iniciativa, ¿ok? Si pueden tener esa función y en otros proyectos tener otras funciones, pero no muchas en eso. Si son administradores, solamente en eso. Este soporte de autoridad es importantísimo, ¿sí? Porque fíjense que el 95% de las personas que gestionan proyectos, ¿sí?, se quejan de que tienen toda la responsabilidad, o sea, son accountables, pero no tienen toda la autoridad. Entonces díganme cómo lidian con eso. Ustedes son accountables por el resultado, su cabeza está metida en la guillotina, ¿no? De acuerdo a lo que vimos. Pero si no les dan toda la autoridad sobre los que participan en el proyecto, ¿cómo le hacen para justificar o para poder ejercer esa autoridad? Si de entrada casi no tienen autoridad, entonces están siendo meros expedidores o coordinadores de proyecto. Si les dan un grado de autoridad alta, entonces son administradores de proyecto, pero no les ha pasado que de repente tienen proyectos en donde están trabados porque tal área no les entrega una aprobación, cierta información, o van a retrasar sus actividades, pero no te pelan a ti porque tú estás en otra área. Fíjense ustedes lo que están comentando, que sí. Entonces, yo creo que es bien importante que podamos, y esto es importante, el tercer truco es identificar al patrocinador, y al identificar al patrocinador ejercer la autoridad cuando haya cosas importantes. ¿Qué es un patrocinador? Viendo nuestra matriz de interesados que vimos anteriormente, es el que tiene el mayor nivel de autoridad y el mayor nivel de afectación, ¿sí? Es el que está en la esquina superior derecha de nuestra matriz de interesados, ¿ok? Y eso les va a permitir entonces que a través de él, de hecho tienen que prácticamente, no sean literales, dormir con él, para que sepan cómo va el proyecto y cuando haya problemas en donde ustedes tengan ejercicio de autoridad eficiente, a través de él lo puedan ejercer. Porque si no, cuando haya problemas, ahí es donde se va a quedar el proyecto y no va a seguir avanzando.
Entonces, fíjense, estos 3 elementos que hemos visto hasta este momento, de los 3 trucos, son para iniciar un proyecto. Son para iniciar un proyecto. Una vez que evalúan y generan su charter de proyecto, determinan sus alcances, generan sus objetivos, y generan este documento que es el charter, identifican a los interesados y los mapean para ver cómo los administran, identifican y hacen uso del patrocinador, puedo decirles que entonces pueden llevar a cabo una planeación y ejecución adecuada. Si alguno de estos 3 elementos, es probable que su planeación esté coja y entonces no funcione y el plan que genere no sea realista ni sea alcanzable. Respóndanme, ¿cuántos de ustedes creen que cumplen con estos 3 elementos en sus procesos iniciales de proyecto? ¿Sí? Por ahí hay una pregunta que me parece interesante que dicen que ¿quién viene siendo el patrocinador? ¿Quién es el patrocinador? Un patrocinador es aquel que tiene el mayor nivel de influencia o autoridad dentro del proyecto, normalmente es un director, ¿de acuerdo? O puede ser el mismo cliente dentro del área de cliente, ¿sí? Que va a tener, es el que decide que se le tienen que asignar recursos, ¿de acuerdo? Y que le autoriza que se asignen recursos humanos, técnicos y financieros al proyecto. Y que es como, para él es el bebé, este proyecto es su bebé, es el que tiene mayor afectación, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen esos 3 elementos dentro de su proyecto, podemos decir que entonces lo están ejecutando de manera adecuada. Muchas veces el cliente y el patrocinador son la misma persona, pero en algunos proyectos no. Entonces hay que hacer una diferencia importante entre estos 2 elementos. Muy bien, vamos a pasar al cuarto truco. Y este cuarto truco, caballeros, señoritas, es el corazón de la planificación. Si no lo llevan a cabo, entonces no estamos generando una planificación de manera adecuada. De hecho, es una condición sine qua non o necesaria para que entonces la planificación se lleve de la manera adecuada. Sus proyectos son bien complejos, ¿no? Y bien grandes y bien complicados y les piden estimados así como que a priori y luego ya que los comprometen a dar un estimado, después hacen que los firmen en sangre y después ya no pueden hacer modificaciones. Por eso este cuarto truco es importantísimo, que se refiere a descomponer el alcance del proyecto en partes. Y la pregunta que les quiero hacer, que espero que me respondan, es ¿cuál creen que sea la mejor forma de comerse un elefante? ¿Qué me responden? ¿Cuál creen que sea la manera más fácil de comerse un elefante? Muy bien, en pedazos, en partes, dividiéndolo, excelente, muy bien. Esa es la labor que tenemos nosotros de coordinación durante estas etapas de planificación del proyecto. Este cuarto truco se refiere a un elemento bien importante que se conoce como la generación de la estructura de descomposición del trabajo, el famoso EDT, o por sus siglas en inglés, que es el WBS o Work Breakdown Structure, que nos refiere precisamente a ayudar a descomponer el alcance del proyecto en sus diferentes componentes, para que podamos estimar de manera realista. Imagínense ustedes que les dicen que tienen que hacer un proyecto, ¿no? Y que tienen que hacer ese avión que viene ahí. Si les dicen qué necesitan, qué recursos humanos, técnicos, materiales, qué estimación de costos y tiempos requieren para hacerlo, pudieran ser muy poco realistas, tratarlo de estimar a ese nivel, viendo el avión completo. Yo creo que sí, ¿verdad? Pero ¿qué tal si ustedes empiezan a hacer un proceso en donde empiezan a dividir el avión, ¿no? En cada uno de sus componentes, los aviones, los flaps, las alas, los alerones, las turbinas, la cabina, los sistemas de navegación, etcétera. Va a ser más fácil entonces, que ustedes puedan hacer ese proceso de descomposición. Sí, definitivamente va a ser mucho más fácil. ¿Qué implica entonces hacer ese proceso de descomposición? Ese proceso de descomposición involucra 3 preguntas esenciales. Primer pregunta, ¿puedo estimar? Imagínense, vamos a hacer el avión, ¿no? Primer pregunta, oye, para hacer el avión, ¿puedo estimar de manera realista el tiempo que voy a requerir para hacer el avión? ¿No? Segunda pregunta, ¿puedo estimar de manera realista el costo que requiero para hacer el avión? Fíjense que estoy diciendo realista, no infalible, ¿ok? Que sea realista. Y tercera pregunta, ¿puedo asignar a un responsable para llevar a cabo el entregable? Y cuando me refiero a un responsable, me refiero a un accountable, porque es probable que él tenga un equipo de personas que le ayude a ejecutar la tarea, ¿no? O que él esté a cargo de un conjunto de personas o de colaboradores que lo van a hacer, o de un proveedor inclusive. Si alguna de estas 3 preguntas se responde de manera negativa, significa que, ¿de acuerdo?, necesitamos llevar a cabo un buen otro proceso de descomposición. Muy bien, ¿el avión en qué lo vamos a dividir? No, pues lo vamos a dividir en motores, fuselaje y cabina, por ejemplo. Si se fijan, son entregables y esto mismo lo vamos a estar repitiendo a lo largo de nuestro proceso de descomposición hasta llegar al último nivel que se conoce como paquete de trabajo,
desde donde vamos a desprender las actividades, pero la intención de la EDT es identificar los entregables para descomponer nuestro proyecto. Hay una regla, una mejor práctica que es el 880, que define que el último nivel de descomposición tiene que estar entre 8 y 80 horas como una mejor práctica, ¿ok? Ahora, el factor crítico de éxito, y pregunta para ustedes, es, ¿el administrador de proyecto debe ser accountable de generar el EDT o debe ser responsible de generar el EDT? ¿Qué nos dicen? ¿Es accountable o responsible el administrador de proyecto para generar el EDT? Responsible, accountable. Fíjense que este es un factor crítico de éxito. Si ustedes dicen que son responsible, significa que ustedes van a hacer el proceso de descomposición. Y perdónenme, pero van a estar horas nalgas sentados enfrente de su computadora haciendo este proceso de descomposición. Pero si no son juicios expertos en el tema, ¿qué es lo que puede suceder? O si ustedes no van a ejecutar las tareas, ¿qué es lo que puede suceder? Que su proceso de descomposición no sea adecuado. En este sentido, el administrador de proyecto tiene que ser accountable porque tiene que sentarse con los miembros de equipo, los juicios expertos o los equipos responsables de llevar a cabo esos entregables para que ellos nos ayuden a hacer la descomposición. Nuestra función en este sentido tiene que ser de facilitación para crear este EDT. De lo contrario, entonces vamos a meternos, ¿sí? Y vamos a generar lo que normalmente nos sucede en la planeación. Generamos planes que no son adecuados ni son comprados por nuestro equipo de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acuérdense, somos accountable. En nuestro curso, ¿sí? En nuestro curso en línea, de hecho, vemos en la etapa de planificación, ¿sí? En nuestra etapa de planificación, precisamente cómo generar ese EDT de manera puntual. Cómo llevar a cabo, cómo guiar al proceso a nuestro equipo para generar ese EDT, cómo generar ese proceso de descomposición, y lo vemos a un nivel de detalle que a ustedes les permite entonces aplicarlo de manera inmediata. Y a través de esos casos que estamos viendo, que son casos ficticios, lo puedan aplicar de manera adecuada para que ustedes puedan generar el proceso. Inclusive algunos ejemplos de algunas estructuras de descomposición para que vean cómo lo pueden aplicar. Muy bien, vamos al truco número 5, vamos a acelerar esto, vamos retrasados. El truco número 5 es importantísimo, y esto viene a colación con lo que nos acaba de pasar con el micrófono. Fíjense, si nosotros hubiéramos pensado, ¿qué nos dice la ley de Murphy? Seguramente han escuchado la ley de Murphy. La ley de Murphy dice que lo que puede salir mal, sale mal y en el peor momento, ¿cierto? En este caso, nosotros en administración de proyectos tenemos que estar preparados para lo peor. Fíjense, esto es bien importante. Nosotros tenemos que planear para lo peor esperando lo mejor, no al revés. Si ustedes en sus proyectos siempre planean esperando lo mejor, entonces ya no estamos haciendo que nuestro proyecto pueda estar preparado para lo inesperado, o por lo menos para lo que evaluamos que pueda ser inesperado. Entonces, en este caso de lo que nos acaba de suceder, nosotros evaluamos como parte de nuestros riesgos del webinar que pudiéramos tener alguna falla de audio, etcétera, etcétera, y tuvimos aquí varios micrófonos como una respuesta a esta falla que se podría tener dentro de nuestro proceso. Y eso es precisamente lo que ustedes tienen. ¿Cuántas veces sus proyectos asumen? Y fíjense que les voy a decir algo. Yo pensé que como mexicanos nosotros teníamos esta forma de operar los proyectos, ¿no? Que era, pues yo creo que pues tenemos en la mente los riesgos que pueden suceder, pero nunca pensamos que pueden suceder hasta que nos suceden, ¿no? Y hasta que nos suceden empezamos a actuar, pero ya me fijé y he tenido la fortuna de estar en Centroamérica, y en general es un pensamiento muy latinoamericano, el pensar que los riesgos, pues sí, vale la pena identificarlos, pero hay que irlos monitoreando, pero hasta que suceden es cuando empezamos a interactuar en la mayoría de las ocasiones. Entonces, en este sentido, este quinto truco, precisamente, es, fíjense, llevar a cabo 3 procesos bien importantes que es dentro de la gestión de riesgos. Es percibir el riesgo, evaluar el riesgo y administrar el riesgo, y lo están viendo ustedes ahí en pantalla. Si se dan cuenta, esos 3 elementos son los que ustedes tienen que llevar a cabo. Ahora, una pregunta que les quiero hacer bien importante para determinar es, ¿todos tenemos que responder o generar planes de respuesta a riesgo a todos los riesgos que identifiquemos? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Tenemos que identificar planes de respuesta a riesgos para todos los riesgos que identifiquemos? Muy bien, aquí dicen que no, sí, creo que va ganando por aquí los sís. Fíjense, si respondemos que sí a todos, no terminaríamos nunca de gestionar proyectos, inclusive todavía ni siquiera empezaríamos
a administrar el proyecto cuando seguiríamos administrando riesgos. Como si hasta entre los perros hay razas, ya lo vimos, también entre los riesgos tenemos que evaluar en cuáles íbamos a responder y no. Que esa es la primera parte. Primero tenemos que percibir el riesgo, tenemos que generar un listado de todos los riesgos que nos pueden suceder. El segundo paso es evaluar el riesgo, y para evaluar el riesgo tenemos que hacerlo considerando dos cosas bien importantes. Primero, evaluar la probabilidad de que suceda, y segunda, es evaluar el impacto que tiene el riesgo. Y para cada riesgo que ustedes identifican tienen que evaluar estas dos características. La combinación de la probabilidad por el impacto les va a dar lo que se conoce en gestión de proyectos como la severidad. Y van a saber si responden o no a los riesgos, si la severidad de los riesgos es significativa. ¿Eso qué significa? Que para ustedes es importante. Van a clasificar los riesgos en severidad alta, media o baja, o super alta, alta, media o baja. Ustedes van a definir umbrales, y basado en esos umbrales van a determinar sobre cuáles iban a responder. ¿Ok? Entonces, ese es el tercer paso, que es determinar la respuesta a riesgos. ¿Para todos? No, solamente para aquellos en la que su severidad sea significativa. Entonces, hay también una diferencia, es diferente administrar un problema que un riesgo. En ese sentido, aquí nos estamos enfocando a los riesgos. ¿Cuál es la diferencia entre un problema y un riesgo? La probabilidad, ¿ok? ¿Sí? Un problema tiene una probabilidad de que suceda del 100% o ya sucedió, y mientras que un riesgo tiene una probabilidad mayor a 0 y menor a 100, y entonces tenemos que manejarlo de esa forma, ¿ok? En nuestro curso de dirección ágil de proyectos nos gusta mucho esa parte de riesgos porque le ponemos un enfoque muy padre que les va a ayudar a ustedes a determinar plantillas para que puedan ustedes priorizar, generar sus matrices de riesgo, cómo lo deben de hacer, y de esa forma entonces ustedes puedan para su proyecto real, a través del curso, y que lo apliquen inmediatamente a sus proyectos reales, puedan obtener un resultado adecuado de cómo gestionar esos proyectos. Y definen las estrategias de cómo los van a llevar a cabo. Vamos al sexto truco, ya estamos en el antepenúltimo truco, que es establecer mecanismos de comunicación. De hecho, esta es la principal responsabilidad del administrador de proyectos, ¿ok? Fíjense lo que dice ahí el slide que les acabo de mostrar. El 90% de los problemas del proyecto se centra en una mala comunicación. Y la labor del administrador del proyecto no es que se lleve bien con todos, ni que les cuente los chismos de la oficina a todos, sino, fíjense, nosotros somos como que el jamón del sándwich, si lo pudiéramos ver así. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la capacidad de entender las necesidades de los clientes, de los patrocinadores, y debemos de poder ser capaces de ayudar a traducir eso hacia nuestro equipo de trabajo, de poder coordinarlos de manera adecuada, de proporcionar la información en el tiempo correcto, por la forma adecuada, etcétera. ¿Les ha pasado a ustedes que en sus proyectos han tenido que retrabajar, o han tenido que regresar, o cortar un proyecto, el esfuerzo, etcétera, porque la comunicación que recibieron fue a destiempo, no fue adecuada, o entendieron cosas diferentes a lo que esperaba el cliente? A eso nos referimos precisamente con establecer mecanismos de comunicación efectiva. ¿Esto a qué se refiere? El entregable de este truco es que tienen que generar un mapa que les permita saber qué se va a comunicar, quién lo va a comunicar, de qué forma y por qué métodos. Alguna vez tuvimos la fortuna de trabajar para un cliente en donde teníamos interacción todo por correo electrónico con nuestro cliente patrocinador. Lamentablemente era un señor de edad que pues la tecnología para él no era tan importante, y cuando llegamos a una revisión de proyecto nos barrió, ¿sí? No nos bajó de tarugos en toda la sesión, que porque no era lo que esperábamos. Fui a platicar después con él al final de la sesión y me dijo, y yo le pregunté qué era lo que había pasado, porque nunca había tenido retroalimentación de la información, y él me dijo que por qué medios lo habíamos contactado. Le comenté que por correo electrónico, y me dijo que pues nunca abría sus correos. Entonces la pregunta, ¿ustedes creen que fue responsabilidad de nuestro cliente por no abrir los correos, o fue nuestra responsabilidad por no haber identificado de manera clara los procesos de comunicación con ellos? ¿Y saben qué fue lo que pasó en ese proyecto? ¿Sí? Tuvimos que retrabajar más del 80%. Y lo tuvimos que hacer por una falta de identificación. Nuestra labor es identificar estos elementos para llevarlo a cabo de manera adecuada, ¿sí? Es responsabilidad, yo creo que por ahí comentaban que de ambos, pero es más de nosotros porque tenemos la responsabilidad de generar ese proceso de comunicación efectivo. Pasemos al penúltimo truco, que es establecer mecanismos sencillos de control, ¿de acuerdo? Y aquí la pregunta
les voy a poner un caso, y quiero que al final de este caso me digan si a ustedes les parece familiar esto, respondan sí o no. De repente tienen un equipo de trabajo, ¿sí? Tienen una persona que les saben que les toma 2 o 3 días llevar a cabo esa actividad, pero les dan un colchón, ¿no?, de tiempo y les dan 5 días. Les dan 5 días para hacer la tarea. Pasa el primer día, ¿no?, piden estatus de proyecto de esa actividad y le responden, son 5 días, se supone que cada día debería representar un 20% de avance, ¿no? Y pasa el primer día y les dicen, les preguntan, ¿qué porcentaje llevas? Y te responden 20%, ¿no? Pasa el segundo día y ¿qué te responden? 40%. Todo va de acuerdo al plan, todos los proyectos empiezan muy bien, ¿no? Llega el tercer día, o en este caso de la actividad, y de repente nos dicen, vamos retrasados un poco, vamos al 55%. Llega el cuarto día y dicen, vamos a un 75%. Llega el día de la entrega y dicen, ya casi terminamos, estamos casi por terminar, vamos al 95.3%. Y pasa el sexto día y les dicen, vamos al 98.55%. Y pasa otro día y total que ese 0.5% les toma una semana o más de lo que les tomó inicialmente. ¿Esto les parece familiar o no? Díganme, ¿sí o no? Sí, no, ustedes lo están respondiendo. ¿Por qué? Porque fomentamos algo que se conoce como la procrastinación, ¿sí? Que ese término ya está, de hecho está empezando a tener más boga, es un anglicismo, que básicamente para nosotros sería la ley del estudiante. Todo lo hacemos al final. ¿Y saben cuál es uno de los grandes problemas que tenemos? Es que pedimos estatus de proyecto como por escala. El primer problema es que pedimos escalas o estatus de proyecto por escalas continuas, de 0 a 100. Entonces, ¿qué pasa? Si le damos un proceso de 0 a 100 de entrada, nuestro equipo, ¿qué va a pasar? Porque a pesar de que avance en décimas, hay avance en el proyecto. Entonces, primera regla, sus mecanismos de control, fíjense, esto es importantísimo, sus mecanismos de control les tienen que ayudar a tomar y generar alertas tempranas para la toma de decisiones. Si ustedes se dan cuenta que sus proyectos no los van a terminar a tiempo, en el último tercio del proyecto o menos, significan que sus mecanismos de control no están funcionando de manera adecuada. De acuerdo al PMI, esta estadística es bien interesante para que lo evalúen. Avanzado ya, desde que comienza el proyecto, avanzado hasta un 15%, ese 15% ya les da un panorama de si van a terminar a tiempo y en costo, es su proyecto. Avanzado un 15% al inicio, no el 15% al final. Si ustedes son de los que, de nuevo, al último tercio es cuando salen las sorpresas en los proyectos, sus mecanismos de control no están funcionando. Lo repito, si sus mecanismos de control no les ayudan a identificar de manera temprana, entonces no están funcionando de manera adecuada. Y eso es lo que viene ahí, ¿no? Al final, ¿qué es lo que pasa con sus procesos de monitoreo y control? Que así traen a su equipo, ¿no? Puedes hacerlo en 3 días, ¿verdad? Y es una pregunta como que más bien impuesta. ¿Y qué pasa? Pues entonces tenemos alienados a nuestros equipos, a nuestros consultores, a nuestros proveedores y se vuelve a complicar este proceso. Entonces, eso es importante. Tenemos que cambiar las escalas continuas por escalas discretas y ayudar a que este proceso nos dé información adecuada para la toma de decisiones. En nuestro curso también, de nuevo, de Dirección Ágil de Proyectos, vemos ese tema con una profundidad suficiente que les va a ayudar en los procesos de monitoreo y control a determinar cómo van a llevar a cabo ese proceso de manera ideal, con unos casos que les van a permitir aplicar y ver qué tanto realmente están respondiendo de manera adecuada dentro de sus iniciativas. ¿Ok? Estudio y algunas plantillas, algunos foros y van a poder determinar qué tipo están ejerciendo para saber cómo están monitoreando de manera adecuada su equipo de trabajo. Y a través de esas actividades, entonces, determinar si lo están haciendo de manera efectiva. El truco número 8 y el último, capitalizar el aprendizaje. Y esto es importantísimo. El capitalizar el aprendizaje se refiere a que la organización dependa de las personas por su rol y su posición dentro de la organización, no por la persona. Porque si esa persona se va a otra compañía, le ofrecen un mejor trabajo, se saca el melate o la lotería, etcétera, y se va, entonces lo que pasa es que dependemos de las personas por ellas mismas y no por su rol dentro de nuestro proyecto, dentro de la organización.
La capitalización del aprendizaje se debe a evaluar a lo largo del ciclo de vida del proyecto qué cosas estamos haciendo bien y qué no tan bien para que entonces las podamos replicar al futuro. Es el proceso de mejora continua al que estamos obligados a hacer. Y esto, el proceso de mejora continua, no solamente debe llevarse al final del proyecto, sino por lo menos una vez que cerramos cada una de las etapas del proyecto. Ahora, ¿qué elementos debemos de considerar nosotros para poder llevar a cabo un proceso de lecciones aprendidas? Porque una cosa es que tengamos lecciones aprendidas y otra cosa es que tengan una base de conocimiento, ¿ok? Si ustedes tienen su información o lo típico, oye, ¿te acuerdas que esto ya nos pasó en otro proyecto? ¿Cómo lo resolvimos? Y se ponen a pensar y se acuerdan, oye, pues es que ya le pasó a fulano y lo trae en su laptop, pero hoy se fue de viaje y no sabemos, etcétera. Entonces, pues realmente nuestro proceso de lecciones aprendidas está coartado. ¿Qué tienen ustedes que tomar en cuenta? Pues tienen que garantizar que este proceso es de fácil acceso, porque si no, entonces se convierte en mera información. Se convierte en meros datos, más bien, no en información valiosa. ¿Qué deben de hacer ustedes para llevar a cabo su proceso de lecciones aprendidas? Antes del proyecto deben de tomar esas lecciones para incorporarlos a su proyecto. Durante el proyecto y cada una de las etapas deben incorporarlos para que ayuden a mejorar sus procesos durante la ejecución del proyecto. Y al final deben de garantizar que las ponen a disponibilidad del área o de nuestra organización para que todo el mundo pueda hacer uso de ellas, para que una vez que comencemos nuevos proyectos se pueda llevar a cabo el proceso. ¿Qué debemos de documentar en las lecciones aprendidas? Estos son los mínimos elementos que ustedes deben de considerar y documentar como lecciones aprendidas cada vez que suceda en su ciclo de vida del proyecto. Cada acción correctiva o preventiva que tengan como parte de su proceso de monitoreo y control se debe de traducir en una lección aprendida. Tercero, las evaluaciones de desempeño de su proyecto y de su equipo también se deben de traducir. Cuarto, cualquier elemento de respuesta a riesgos o de gestión de riesgos se traduce en lección aprendida. Y último, el control de cambios. Cada vez que ustedes tengan una solicitud de cambio, se apruebe o no se apruebe, eso debe de llevarles a generar una lección aprendida. Hay más elementos, sí, pero estos son los mínimos que deben de documentar, ¿ok? Y si los documentan como issues o asuntos en el proyecto, al final les tienen que ayudar a determinar. En nuestro curso de Dirección Ágil de Proyectos hablamos de cómo traducir esto en elementos de lecciones aprendidas y cómo se deben de traducir para que puedan ser factibles a utilizar a proyectos siguientes. Si logran ustedes generar estos elementos, entonces van a poder generar este elemento de mejora aprendida. Entonces, el resumen final, ahí están los 8 trucos para capitalizar el aprendizaje. Son los elementos que ustedes tienen que llevar a cabo para garantizar que tienen ese proceso de manera adecuada y que lo llevan y gestionan de manera adecuada. Evalúense cuántos de esos trucos están realizando dentro de sus proyectos y en qué porcentaje están cumpliendo estos. En la medida que los cumplan, podrán determinar qué tanto o qué nivel de madurez tienen ustedes para gestionar los proyectos. Sin más, yo les doy las gracias por esta presentación. Les pido que se queden porque al final de la sesión de preguntas y respuestas vamos a tener una promoción especial del curso de Dirección Ágil de Proyectos para todos aquellos que deseen adquirirlo, ¿de acuerdo? Con una promoción especial para que puedan desarrollar estos trucos y otros trucos adicionales que les van a ayudar a complementarlo, como la forma en la que se deben de gestionar los riesgos, cómo ejercer el liderazgo, cómo llevar a cabo un buen proceso de administración de riesgos de manera puntual, etcétera. Entonces, voy a ceder la palabra a Miguel para que pueda llevar a cabo el proceso de preguntas y respuestas, seleccione algunas porque ya nos pasamos del tiempo y en base a eso podamos responder a sus preguntas de manera adecuada. Bueno, buenos días, Carlos. Creo que fue un webinar muy claro. Tenemos muy pocas dudas. Todavía los estamos invitando a todos ustedes a que puedan plasmar sus dudas o comentarios al respecto de este webinar. Pero existió una duda en la cual yo también me identifiqué de nuestro amigo Béjar Monterrubio, que nos decía, ¿qué pasa cuando en las organizaciones no se nos da la autoridad total para administrar los proyectos? Y yo creo que todos nos encontramos identificados con esta situación en las cuales nos exigen resultados del proyecto, pero no tenemos el nivel de autoridad claro para poder administrar el proyecto. Entonces, nos gustaría saber también qué alternativas podríamos tener como administradores de proyectos para poder sortear estas problemáticas. Fíjense que es una problemática muy, muy común
de acuerdo al PMI, en las organizaciones hay tres tipos de tipo de organización: las funcionales, las matriciales y las proyectizadas. Normalmente más del 80% de las organizaciones en las que trabajamos son matriciales. ¿A qué me refiero que sean matriciales? Que tenemos dos jefes, ¿no? La gente le reporta a su gerente funcional del área de finanzas o mercadotecnia o tecnologías de información, etcétera, pero al mismo tiempo le reporta al líder del proyecto, ¿no? Entonces, tiene que reportar sus avances de proyecto, darle seguimiento, etcétera, al líder del proyecto, pero al mismo tiempo le tiene que dar responsabilidad al gerente de su operación diaria, ¿no? ¿No les pasa que tienen más tiempo dedicado a operación diaria que a los proyectos, pero los proyectos tienen prioridad, entonces ¿a qué le dan interés? Es importantísimo, y eso es súper importante, esa excelente pregunta la que nos hacen, porque el patrocinador tiene una labor activa dentro del proyecto, y nuestra labor como administrador de proyecto es que tenga esa participación para que pueda decir y justificar el uso de esos recursos y la prioridad que tienen esos recursos para el proyecto, y que ese proyecto tiene prioridad sobre algunas otras iniciativas o operación que tienen en las áreas. Por eso este patrocinador tiene que ser de alto nivel, para que nos ayude a darle ese nivel de autoridad al administrador de proyecto, ¿sí? Para que a través de esa autoridad referencial la pueda ejercer y entonces pueda, con este tipo de organización matricial, ayudar a ejercerlo de manera efectiva, ¿sí? Entonces, espero que haya respondido de manera adecuada la pregunta, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias, Carlos. Los seguimos invitando a todos por si tienen alguna duda, algún comentario sobre el webinar, puedan seguir participando. Carlos en este momento está aclarando todas las dudas que tengan. Sobre los compañeros que nos mencionan, si se les va a hacer llegar la presentación, déjenme les comento que sí, esta presentación se está grabando. Al final va a haber una encuesta de satisfacción, las cuales les pido el apoyo que nos puedan ayudar a contestar de manera correcta todas las preguntas, y solo las personas que hayan contestado la encuesta de satisfacción se les hará llegar la liga. Entonces, no les va a llevar mucho tiempo, si acaso les lleva 3-4 minutos, contesten esa encuesta y al final les vamos a hacer llegar la liga. Y para los compañeros que nos piden información sobre el curso en línea, por ahí les vamos a hacer llegar también, ya tengo aquí sus datos para poderles hacer llegar la información. Muchísimas gracias a todos por su participación. Y vamos entonces a comentarles un poquito sobre nuestro curso en línea que quizás les interese y les pueda servir para que puedan desarrollar y llevar a cabo estos 8 trucos de una mejor manera en los proyectos que ustedes administran. Gracias, que tengan excelente día. Muy bien, nada más, para todos los que se quedaron hasta este momento, vamos a tener un bono para todos aquellos que compren el curso de Dirección Ágil de Proyectos en línea el día de hoy. Además de darles el acceso al curso en línea por 6 semanas, van a recibir de manera electrónica el manual de preparación para la certificación ante el PMI. Este manual está editado por Evorit, tiene un costo de alrededor de $500, ¿sí? Y de hecho, al mismo tiempo de los que se inscriban el día de hoy en el transcurso del día, nuestro 6 semanas, y adicionalmente, ¿sí?, en formato electrónico, de que los va a ayudar a prepararse a la certificación. Entonces, les va a permitir, tenemos varios planes de pago, pueden hacer el pago de manera directa con tarjeta de crédito o diferido, y estamos seguros que este curso les va a ayudar muchísimo a que su carrera puedan demostrar mejores competencias en cómo gestionar proyectos y llevar su siguiente nivel. Les pedimos que hoy y que quieran participar en esta promoción, ¿no? Por favor nos puedan llamar al 01800-108-2000 o nos puedan mandar su solicitud de adquisición para mandarle su ficha de inscripción a info@evorit.com para que les podamos llegar a ese curso o entrar a la línea que les aparece o la liga que les aparece en línea para que lo puedan llevar y generar de manera adecuada. Estamos tan seguros de que les va a gustar el curso que si les gustó esta conferencia, les va a gustar mucho el curso, porque el curso también está en este estilo, no está grabado con videos acartonados ni complicados, sino en este estilo de información realista, con casos realistas, etcétera, y les va a ayudar mucho a entender todo este proceso.
Estamos tan seguros que les va a gustar que si una vez que lo compran o tienen dudas de 7 días, no les guste el curso, una vez lo han comprado, automáticamente nos notifican y dentro de esos 7 días y les devolvemos íntegramente el costo de su curso. Normalmente estos cursos tienen un costo de 7,000 pesos. Este precio que estamos promocionando es precisamente para que puedan ustedes llevarlo, más la promoción de 8 trucos con el manual de certificación. Entonces, yo les diría que es una gran oportunidad para que en el transcurso del día de hoy puedan hacer la adquisición de este paquete y puedan inscribirse para que tomen y lleven a cabo su proceso de inscripción. Repito, 3,250 pesos masiva, pueden pagar por PayPal, por tarjeta de crédito o en 3 mensualidades o por medio de transferencia bancaria. El curso es completamente en línea, ustedes toman el curso en las madrugadas, en las noches, todo es autodirigido, tienen 6 semanas para tomar el curso. Vemos todos estos 8 trucos a profundidad, más otros adicionales que les van a ayudar a complementar. Por ejemplo, un tema muy, muy padre que nos gusta mucho dentro del curso es cómo generar un cronograma realista. Se ven los 5 pasos de cómo generar ese cronograma, cómo llevarlo de manera adecuada y cómo hacerlo de manera realista. Entonces, tienen todo el día de hoy, por ahí nos pregunta Alejandro Álvarez, todo el día de hoy hasta las 11:59:59 para que nos puedan mandar su solicitud de compra, ¿sí? Pueden mandarnos el día de hoy su solicitud de compra para reservarles su lugar y que puedan hacer el pago entre mañana y pasado, o sea, que tengan hasta el jueves para pagarlo, pero necesitamos que nos confirmen su interés en que quieren participar en este curso, ¿sí? Para que entonces puedan también recibir este manual de preparación a la certificación como PMP dentro de este curso. Entonces, la verdad, bastante completo. Este curso con estos 2 elementos costaría fácilmente alrededor de 12,000 pesos. Entonces, con la compra que van a tener de 3,250 o 1,399 por 3 meses, pagando con tarjeta de crédito, se pueden llevar esta promoción para que lo puedan hacer. Entonces, de nuevo, por favor, comuníquense al 01800-108-2000 para hacerles llegar su ficha de inscripción, o comuníquense a la página que viene ahí. Nos dará mucho gusto poder atenderlos. Entonces, con esto no nos queda más que darles las gracias. Como director de consultoría de Evorit, esperamos que haya sido de su agrado, y si les gustó de nuevo este webinar, estoy seguro que el curso les va a llamar mucho la atención. Vamos a cerrar ya la sesión y al final van a recibir una encuesta. A todos aquellos que contesten la encuesta, ¿sí? O nos manden solicitud de inscripción al webinar, les vamos a hacer llegar la liga del webinar que se está grabando. Lo más seguro es que reciban la liga por ahí del jueves o viernes, ¿ok? Entonces, si no hay más, no me queda más que darles las gracias, estén al pendiente de algunos otros webinars y por favor recomiéndenos con la gente que crean que le interese desarrollar su potencial como administrador de proyecto. Les mando un abrazo, estaremos en contacto. Muchas gracias y excelente martes.